Hola amigos de Terror, escuchen la siguiente historia y comenten qué les pareció, pero antes no olvides de suscribirte y darle like. Iniciamos. Nunca olvidaré esa noche en el hospital. Todo empezó con un accidente tonto en casa, uno de esos que parecen inofensivos hasta que te cambian la vida. Era un viernes por la tarde, el sol ya se ponía y yo estaba solo en nuestra casita modesta en las afueras de la ciudad. Mi esposa, Ana, había salido a trabajar el turno de noche en una fábrica, y yo decidí arreglar esa luz parpadeante en el techo de la cocina que nos molestaba desde hacía semanas. Subí a la escalera vieja, de madera, que crujía bajo mi peso. Alcancé el foco, pero perdí el equilibrio. Caí de espaldas, mi brazo derecho se torció de manera horrible al intentar amortiguar el golpe, y mi cabeza impactó contra el piso de baldosa con un sonido sordo que resonó en mis oídos como un trueno. El dolor fue inmediato, como un rayo que me atravesaba el cuerpo entero. Sentí un crack agudo en el hueso, y la sangre empezó a brotar de un corte en la frente. Me quedé allí tirado unos minutos, jadeando, tratando de procesar qué había pasado. El brazo se hinchaba rápido, volviéndose morado y caliente al tacto. Intenté moverlo y grité de dolor. Con la mano izquierda, busqué mi teléfono en el bolsillo y llamé a Ana. Cariño, me caí, ven rápido, creo que me rompí el brazo. Su voz sonaba preocupada al otro lado. Ya voy, no te muevas. Pero tardó casi una hora en llegar, el tráfico de la ciudad era un infierno a esa hora. Mientras esperaba, el dolor se intensificaba, y la cabeza me palpitaba como si tuviera un tambor dentro. Pensé en irme solo al hospital, pero no podía manejar. Solo es una fractura, me repetía, pero en el fondo sabía que era peor. Había oído historias de caídas simples que terminaban en cirugías complicadas. Finalmente, Ana llegó, con el rostro pálido de preocupación. Me ayudó a subir al carro viejo, un Fiat destartalado que olía a aceite quemado. Manejó como loca hacia el Hospital General de la ciudad, un edificio enorme y gris en el centro, conocido por atender a la gente pobre como nosotros, sin seguro médico fancy. Llegamos a medianoche. La sala de emergencias era un caos total, niños llorando los brazos de sus madres exhaustas, ancianos tosiendo en sillas de plástico rotas, un hombre con una herida en la pierna esperando pacientemente mientras la sangre goteaba al piso. El olor a desinfectante fuerte se mezclaba con sudor, vómito y algo metálico que me revolvió el estómago. Ana me sentó en una camilla dura y fría, y una enfermera joven, con uniforme arrugado, vino a tomarme los signos vitales. Presión alta, pulso acelerado, murmuró, y me puso un brazalete de identificación. Espere al doctor, dijo secamente, y se fue a atender a otro. Pasaron 2 horas eternas. El dolor en el brazo era insoportable, como si alguien me clavara agujas calientes. Ana me apretaba la mano buena, susurrando, «Aguanta, mi amor». Finalmente, apareció el doctor. Era un tipo joven, de unos 30 años, con bata blanca manchada de quién sabe qué y ojeras profundas que lo hacían parecer un zombi. Su placa decía «Dr. Ruiz». Me examinó el brazo con manos frías y ásperas, palpando el hueso hinchado. Fractura compuesta en el húmero, posible daño en los nervios, y una conmoción cerebral leve por el golpe en la cabeza, diagnosticó con voz monótona. Me mandó a rayos X rápido. En la sala de radiografías, el técnico me movió el brazo de maneras que me hicieron ver estrellas, pero las imágenes confirmaron lo peor. Necesitamos operarte de inmediato para alinear el hueso y evitar infección, dijo el doctor Ruiz al volver. Yo lo miré atónito. ¿Operar? No se puede poner yeso nomás y ya. Él negó con la cabeza, impaciente. Complicaciones. Podrías perder el uso del brazo. Firma el consentimiento aquí. Me dio un formulario lleno de letra pequeña que apenas pude leer con la vista borrosa. Ana firmó también, nerviosa. Me inyectaron un sedante en la vena, y el mundo se disolvió en una niebla espesa. Lo último que vi fue la cara preocupada de Ana despidiéndose. Desperté en una sala de recuperación que parecía sacada de una pesadilla. No era como las de las películas, con luces suaves y enfermeras sonrientes. Estaba en una habitación pequeña y fría, con paredes agrietadas pintadas de un verde desvaído, un ventilador ruidoso en el techo que giraba lento, y cortinas sucias separando camas vacías. Máquinas pitaban a mi lado, un monitor cardíaco que bip 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 marcaba mi pulso irregular, una bomba de intravenosa goteando líquido claro en mi vena. Mi brazo derecho estaba envuelto en vendajes gruesos y blancos, pero sentía un hormigueo extraño, como si miles de hormigas eléctricas caminaran por dentro de la piel. Intenté mover los dedos y un dolor punzante me recorrió hasta el hombro. Miré el reloj en la pared, las 3:15 de la mañana. La habitación estaba a oscuras,
solo iluminada por la luz tenue de un pasillo exterior. Presioné el botón rojo para llamar a la enfermera. Nada. Lo presioné otra vez, con más fuerza. Silencio absoluto, los minutos se estiraron como horas en esa quietud opresiva. El hospital parecía muerto a esa hora de la noche. Solo oía el zumbido constante de las luces fluorescentes en el techo, que parpadeaban de vez en cuando, y ecos lejanos de puertas cerrándose en algún piso lejano. Intenté gritar, «¡Enfermera! ¡Ayuda!», pero mi voz salió ronca y débil, ahogada por la sequedad en la garganta. Nadie vino. El pánico empezó a crecer en mi pecho. ¿Dónde estaba Ana? Me había dicho que esperaría en la sala de visitas, pero ¿y si se había ido a casa? Recordé que el hospital tenía reglas estrictas para visitas nocturnas, entonces empezó el gemido. Venía de la habitación de al lado, a través de la pared delgada como papel. Era un sonido bajo, gutural, como alguien luchando por respirar, ahogándose en su propia saliva o en fluidos. Al principio, pensé que era otro paciente en dolor, quizás recién operado como yo, sufriendo los efectos de la anestesia. Pero el gemido se hizo más intenso, irregular, como un lamento ahogado que subía y bajaba en volumen. Se unía a toses húmedas y gorgoteos que me ponían la piel de gallina. «¡Cállese!», quise gritar, pero el miedo me paralizaba. Intenté ignorarlo, cubriéndome los oídos con la mano buena, pero penetraba todo. El gemido paró de repente, dejando un silencio aún más pesado. En su lugar, oí voces susurrantes. No podía entender las palabras claramente, pero sonaban urgentes, conspiradoras, como si 2 o 3 personas discutieran en voz baja. Palabras como «preparado», «nadie notará» y «deposito» flotaban en el aire. Me incorporé como pude, ignorando el mareo que me hacía girar la habitación y el dolor que me atravesaba el brazo como un cuchillo caliente. Me acerqué tambaleante a la puerta y miré por la ventanita de vidrio. El pasillo estaba vacío, iluminado por luces de emergencia que daban un tono rojo siniestro, como sangre diluida. Sombras alargadas se movían al final del corredor, proyectadas por alguien caminando. ¿Personal nocturno haciendo rondas? ¿O algo más oscuro? El miedo me impulsó a actuar. No podía quedarme allí esperando. Me quité el tubo de la intravenosa con cuidado, sintiendo un pinchazo agudo y un chorrito de sangre que manchó la sábana. El brazo vendado pesaba como plomo, pero lo ignoré. Salí descalzo al pasillo, las baldosas frías y pegajosas bajo mis pies, como si hubieran sido lavadas con agua sucia. Cada paso resonaba como un eco en una cueva vacía. Pasé por habitaciones cerradas, oyendo ronquidos suaves o murmullos ocasionales de pacientes dormidos. El pasillo parecía interminable, curvándose en ángulos extraños. Llegué a una puerta entreabierta marcada como Sala de Operaciones B, no autorizados. La curiosidad, mezclada con terror, me ganó. Empujé la puerta con el hombro bueno y entré sigilosamente. La habitación estaba a oscuras, pero la luz del pasillo se filtraba lo suficiente para revelar el horror. Instrumentos quirúrgicos tirados en el piso, bisturíes afilados, pinzas curvas, jeringas usadas, todo manchado de algo oscuro y pegajoso que parecía sangre seca. En una mesa central, una sábana blanca cubría lo que parecía un cuerpo inmóvil, con contornos irregulares. El aire olía a metal oxidado, podredumbre y algo químico, como formaldehído. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se oiría en todo el piso. ¿Qué había pasado aquí? Recordé vagas noticias en el periódico local sobre escándalos en hospitales públicos, doctores corruptos vendiendo órganos en el mercado negro a clínicas privadas, experimentos ilegales con pacientes sin familia o sin seguro, cirugías fallidas cubiertas como accidentes naturales para evitar demandas. ¿Era este el lugar donde ocurría eso? Oí pasos acercándose por el pasillo. El pánico me hizo reaccionar. Me escondí en un armario estrecho lleno de batas desechables y guantes de látex. A través de la rendija de la puerta, vi al doctor Ruiz entrar, iluminado por la luz roja. Hablaba por teléfono en voz baja, nervioso. «Sí, jefe, el paciente del brazo roto, lo preparé como dijiste. Le implanté el dispositivo en la cirugía. Monitorea el dolor en tiempo real, perfecto para las pruebas de la farmacéutica. Nadie notará la diferencia. Si no despierta bien, mañana lo enviamos al depósito como fallecido por complicaciones». Colgó y revisó unos papeles en la mesa, ajustando la sábana sobre el cuerpo. ¿Dispositivo? ¿Depósito? El terror me invadió como una ola fría. ¿Me habían usado como conejillo de indias para experimentos ilegales? ¿Pruebas de drogas no aprobadas, o peor, implantes para vender datos a compañías farmacéuticas corruptas? Mi brazo, ese hormigueo no era normal.
Esperé a que se fuera y salí del armario, temblando de pies a cabeza. Corrí de vuelta al pasillo, pero ahora parecía un laberinto interminable, con puertas idénticas y pasillos que se ramificaban. Tropecé con una camilla abandonada en una esquina oscura, cayendo de rodillas sobre el piso frío. El dolor en el brazo explotó como fuego, pero al levantarme vi una puerta abierta a mi izquierda, una morgue temporal, con estantes metálicos llenos de cuerpos cubiertos por sábanas plásticas. Una mano pálida y rígida asomaba de debajo de una, con una etiqueta atada al dedo gordo, donante involuntario, caso 47. Órganos, riñones y hígado extraídos. El horror me dio náuseas, y vomité en el piso. ¿Cuántos pacientes como yo habían terminado allí, víctimas de un sistema podrido donde los pobres eran solo piezas desechables para enriquecer a unos pocos? Reuní fuerzas y bajé por una escalera de servicio estrecha y mal iluminada, ignorando el fuego en mi brazo y el mareo que me hacía tambalear. Cada escalón era una tortura, el sudor me empapaba la espalda. Llegué al lobby principal en la planta baja, donde unas pocas personas esperaban en sillas plásticas, ajenas al infierno de arriba, una madre con un bebé dormido, un hombre leyendo un periódico viejo. Todo parecía normal bajo las luces brillantes. Pero entonces vi al doctor Ruiz bajando por el ascensor principal, escaneando la sala con ojos nerviosos, buscándome. Me escondí detrás de un pilar grueso, el corazón en la garganta. Busqué un teléfono público en la pared y marqué el número de Ana con dedos temblorosos y ensangrentados. «Ven ya, por favor. Estoy en el lobby. Me van a matar si me encuentran». Su voz sonaba aterrorizada. «Ya voy. Quédate escondido». Los 15 minutos que tardó en llegar fueron eternos. Cada segundo esperaba que el doctor me descubriera. Finalmente, oí el claxon del carro fuera. Salí corriendo, cojeando, y subí al asiento del pasajero. «Arranca, rápido», le grité. Ana pisó el acelerador, y nos alejamos a toda velocidad, dejando el hospital atrás en el espejo retrovisor. Vi al doctor Ruiz en la entrada, mirándonos fijamente, pero no nos siguió. En casa, me cambié de ropa manchada y fuimos directo a un hospital privado en las afueras, donde un amigo de Ana, un médico honesto, me atendió de emergencia. Me hicieron exámenes exhaustivos, rayos X, escáneres, análisis de sangre. En mi brazo, además de los pines metálicos para fijar el hueso, habían implantado un chip pequeño, un dispositivo experimental para monitorear respuestas al dolor en tiempo real, conectado a un transmisor inalámbrico. «Esto es completamente ilegal sin consentimiento informado», dijo el doctor, horrorizado. «Deben haberte confundido con un voluntario para pruebas clandestinas, o peor, te eligieron porque pareces de bajos recursos. Hay redes enteras de esto en hospitales públicos». Denunciamos al Hospital General esa misma noche. Llamamos a la policía, a los medios locales. Al principio, hubo revuelo, investigadores entraron, revisaron registros. Encontraron evidencias de cirugías no documentadas, implantes en otros pacientes, incluso cuerpos en la morgue con órganos faltantes. Pero el escándalo se tapó rápido. Autoridades superiores intervinieron, diciendo que era un error administrativo aislado, y el doctor Ruiz renunció por motivos personales. Los registros de mi consentimiento aparecieron mágicamente falsificados. Sospecho que hay corrupción en altos niveles, quizás involucrando farmacéuticas grandes que pagan por datos humanos. Desde entonces, no duermo bien. Cada noche, el hormigueo en el brazo me despierta, como un recordatorio constante de esa oscuridad. Ana y yo nos mudamos a otra ciudad, cambiamos de trabajos, pero el miedo persiste. Veo sombras en cada esquina, y evito hospitales como la plaga. Si alguna vez te caes o te enfermas, no vayas solo. Lleva a alguien de confianza que te vigile. Porque el verdadero terror no son monstruos invisibles o espíritus, sino los que llevan batas blancas y juran salvarte, pero en realidad te venden por piezas en la sombra.